Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Divox Radio. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech, capítulo de hoy, jueves 6 de julio del 2023, nuestra segunda temporada de Comunidad FinTech, y el día de hoy tengo el agrado de presentar al invitado de hoy, que se llama Diego San Esteban. Él es Business Development Director en N5. Muchas gracias, Diego, por aceptar la invitación de Comunidad FinTech. Juan, un placer estar con ustedes y un placer realmente poder estar en esta segunda temporada. Además, vamos a conversar un tema que está muy en boga, muy caliente: inteligencia artificial, AI. Eh, Diego aparece también como Visionary Banking and Technology Consultant, best-selling author, que en el fondo vamos a revisar uno de sus libros, Driving Global Business Growth, presidente de Atlatam Open Finance. Es una persona que está muy metida en el mundo financiero, en el mundo bancario. Y hoy día básicamente vamos a hablar sobre el Chat GPT o Chat GPT, como lo quieren llamar, y la revolución digital de la industria financiera. Partamos un poquito. Esto funciona muy bien, Diego, de manera cronológica. Cuéntanos un poquito cómo fue tu acercamiento al mundo financiero, al mundo bancario, y cómo finalmente llegaste a encontrarte con toda esta información de la inteligencia artificial, y por qué te hizo acercarte a eso. Claro, mi acercamiento a la industria eh, lleva muchos años. Yo tengo más de 30 años como consultor y mi acercamiento a la industria tendrá unos 20 años. Eh, yo trabajaba en una Big Four en aquella época y parte del desarrollo de la industria, la responsabilidad pasaba por ahí, por la industria financiera. Ese fue mi primer acercamiento con la industria, un acercamiento como todas las industrias, ¿no? Que conlleva un poco de pasión, un poco de riesgos, un poco de arriesgarse. Interesante, es una industria que me tiene totalmente apasionado. Esos fueron mis primeros acercamientos hace muchos años atrás en la industria. Y así ya llevo 22 años para ser preciso, con la industria. Ahora, dentro de N5, te comentaba ahí en el corte que durante la primera temporada estuvimos acá en el programa con Julián Colombo, gran invitado, muy simpático, también Un compartió genio. mucho de su sabiduría con nosotros. Bueno, veo que tú también estás trabajando en N5. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Qué te ha parecido? Es una empresa, bueno, trabajar con Julián es realmente un proceso apasionante. Eh, y la empresa es cautivadora. O sea, yo conocí a Five trabajando, desarrollando un unicornio. Estaba trabajando en otra empresa y conocí la plataforma, y la plataforma me cautivó. Conocer a Julián y a los accionistas fue parte del proceso más importante de acercamiento. La verdad que es una empresa que la tienen que conocer, los productos los tienen que conocer, donde la inteligencia, aparte de lo que vamos a hablar hoy, la inteligencia está muy presente en el producto, generando una visión 360 como un producto exclusivamente diseñado para la industria, pues un producto muy poderoso. Y es una industria, y es una empresa, el 5 es una empresa realmente apasionante, desafiante. Bueno, entremos en materia, Diego. Cuéntanos un poquito esta investigación que pudiste hacer a través de este libro, ChatGPT, la revolución digital de la industria financiera. Eh, ¿Cuáles son los orígenes del ChatGPT? ¿Cómo se entrenó? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Hay mucha gente que nos está viendo que ha escuchado mucho sobre ChatGPT. Algunos la han bajado, otros no. Algunos hacen consultas diarias, otros todavía no entran a ese mundo. Cuéntanos un poquito desde el origen. ¿Qué es lo que pudiste recopilar, investigar con respecto a ChatGPT? Mi acercamiento con la inteligencia artificial es del año 95. Yo empecé a trabajar con redes neuronales desde aquella época. Mi tesis en la universidad fue sobre inteligencia. Entonces, cuando empezó ChatGPT y que en tan solo meses superó el millón de usuarios y en tan solo meses superó los 10 millones, los 20 millones y iba creciendo en forma estrepitosa, empecé a hacer un poco más de investigación profunda.
OpenAI es muy jovencita, ¿no? Fue fundada en el 2015, ¿sí? Y uno de los objetivos que tuvo fue desarrollar un modelo de lenguaje que fuera capaz de responder a preguntas y generar texto de manera similar a como estamos conversando nosotros en este momento. Ese fue el origen, muy jovencita. Está basado en una arquitectura, para hablar un poquito técnico, está basado en la arquitectura de redes neuronales, que no son nuevas, es una arquitectura que tiene sus años, ¿sí? Y esa arquitectura de redes neuronales, la diferencia que tiene ChatGPT es que son redes neuronales recurrentes. ¿Qué significa? Que entre la entrada y la salida, después, cada vez que nosotros vamos iterando, queda, ¿sí? Desde la primer consulta hasta la última. Hacemos 10 iteraciones, va de la primera a la décima. Hacemos 20 iteraciones y así. ¿Sí? Entonces, eso lo hace mucho más profundo en las conversaciones, ¿no? Lo que ha logrado ChatGPT es que ayer leí un post de un colega que decía, todos le pedían por favor a ChatGPT que haga algo. Han logrado muy bien el tema de conversacional. Para el entrenamiento de ChatGPT usaron técnicas de deep learning, ¿sí? De aprendizaje profundo, pero específicamente de aprendizaje supervisado. Y lo primero que utilizaron fue una técnica de datos etiquetados, es decir, esta conversación, si estuviera siendo aprendida y metida dentro de ChatGPT, sería etiquetada como Divox Radio, Juan Pablo, Diego San Esteban, en 5, ChatGPT, conversación, reportaje, ¿sí? Le va poniendo etiquetas. Eso es muy interesante, que en el resultado que vamos logrando, después sobre los datos que están almacenados. Y después utilizaron también técnicas de aprendizaje por refuerzo. Perdón. Lo que buscaba era una retroalimentación del entorno. ¿Qué significa esto, Juan? Yo le puedo poner un objetivo a ChatGPT y le voy poniendo un objetivo final y le voy dando puntajes de acuerdo a cómo va reaccionando cada vez que se va acercando a ese objetivo. Cuanto mejor puntaje, mejor está valorizado ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, ChatGPT empieza a aprender y empieza a conocer cuál es el mejor camino, cuáles son las mejores alternativas, cuáles son las mejores respuestas, cuál es la mejor forma de llegar a esa respuesta. Eso fue el secreto, ¿sí? de ChatGPT, que en realidad se llama Generative Pre-trained Transformer, ¿sí? La G de Generative, la P de Pre-trained y la T de Transformer. Y ahí quedó ChatGPT. Esa es la historia básica de inicio de ChatGPT. Y después, obviamente, que usó dos técnicas más que son muy interesantes, que son Transformer y Attention. Listo, eso es lo más técnico que nos vamos a poner hoy, Juan, para no entrar en mucho detalle. No, pero esa parte es muy interesante, Diego. Ahora, a propósito de la inteligencia artificial y bueno, esto de redes neuronales, que efectivamente, como dices tú, año 90 ya está dando vuelta el autoaprendizaje, etcétera, etcétera. Eh, ¿por qué surge esto de que en el fondo, por ejemplo, liderado por Elon Musk y otros, digamos, pesos pesados de la industria, pretenden que esto se tome como un receso, tomémoslo con calma, primero hagamos un marco de definición con respecto hasta dónde podemos llegar para poder seguir? ¿Por qué tú crees que, a propósito de todo esto que nos contaste, surge estas aprensiones con respecto a la inteligencia artificial? Muy interesante, porque Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI, ¿no? Al principio. Y ahora tiene su propia empresa de AI. Hoy hay algunos temas concernientes a la AI que todavía están por desarrollarse. Es decir, ¿qué pasa si yo apago? ¿Sí? ¿Qué pasa si una entidad financiera se pone a entrenar sus modelos y lo apago, ¿no? Es una conversación que teníamos con Martín Vivas el otro día que estuvimos en un panel. ¿Qué pasa si apago la inteligencia artificial? Todavía no sabemos qué pasa si la apago. Eh, Hoy, ChatGPT no es una amenaza. ¿Por qué? Por las técnicas que utiliza.
las técnicas que está utilizando y los modelos que está utilizando están totalmente controlados. Eh, yo creo que lo que más asustó fue la dependencia directa que empezamos a encontrar en un montón de profesionales sobre la tecnología, ¿no? Dejamos como, bueno, no pienso más, le pido al ChatGPT. Y parte de esto que ha generado la tecnología es que ChatGPT va a responder eh, tan bien y tan inteligentemente como nosotros hagamos un prompt, ¿sí? Por eso las carreras de prompt engineer, ¿no? Eh, pero creo que lo que asustó fue que de repente nos encontramos que toda una comunidad de desarrolladores utilizaban GitHub Copilot como para mejorar sus códigos, que sí mejora los tiempos de entrega, sí eleva la productividad en un 12% todavía, pero creo que nos encontramos que de repente todo el mundo utilizaba ChatGPT y era como la palabra, ¿no? Palabra escrita. Eh, Después hay otras inteligencias que sí no deberíamos estar haciendo un doble clic, pero con ChatGPT creo que lo que más asustó fue la dependencia, ¿no? Eh, Le pregunto a ChatGPT y listo, va un copiar y pegar, se terminó, se terminó el debate. Pero como herramienta, hoy es muy útil. Tenemos casos muy interesantes de éxito para nombrar de la banca, que es un área de expertise, que están controlados, son de altísima respuesta, que mejoran sobre todo el relacionamiento, productividad, interacción con los usuarios. O sea, no es para preocuparse. Todos esos casos de uso, o algunos casos de uso, que tú revisas también en tu libro, Diego, los vamos a revisar también y los vamos a conversar un poquito más adelante, pero me interesa indagar un poquito más en esta fase, digamos, previa, cómo llegamos a donde estamos hoy día. ¿Qué más nos puede agregar ahí? Porque también se le acusa un poco al chat GPT de que no tiene la precisión que debería ser, que de cierta manera como va a buscar a la web las respuestas, probablemente pudiera ser manipulable. em, qué sé yo, que pueda tener algún sesgo. Por ejemplo, hace un tiempo compartían en alguna de las redes que yo le pedía un chiste machista y el chiste salía y le pedía el chiste feminista y decía, no puedo, eh, no puedo hacer ese tipo de chiste. Entonces, que efectivamente pudiese tener un sesgo, y son cosas, digamos, que esa o, por ejemplo, la privacidad también. Esos, digamos, son los riesgos que se le acusan a ChatGPT. ¿Qué nos podrías decir Va- va- con respecto a eso? Vamos a algunas consideraciones sobre ChatGPT que son importantes. Algunas las nombraste, vamos a nombrar cuatro o cinco. Un tema importante, que le falta precisión, bueno, a veces hay que preguntar y preguntar un poco mejor. ChatGPT no está yendo a Internet. Eh, Hay plugins muy interesantes que hoy podrías estar utilizando si estás usando ChatGPT desde tu explorador, que utilizan Internet como para alimentarse, pero no es un tema preocupante. Seguridad de los datos, sí, seguridad de los datos es una consideración sumamente importante, eh, más si lo vamos a entrenar y vamos a consumir ChatGPT mediante APIs y lo vamos a utilizar para que esté accediendo a modelos de datos nuestros, y la seguridad de los datos es un tema concerniente, pero no es una preocupación. Existen las herramientas disponibles para poder tener nuestros modelos de datos, tenerlos seguros y poder consumir y utilizar a ChatGPT como para que explote esos datos. La privacidad también, pero las políticas son claras. No voy a nombrar la empresa, pero hace un mes atrás, un área de productos se le ocurrió que podía usar a ChatGPT para que le mejorara sus modelos de draft de un producto a salir. Y lo alimentó. Lo alimentó vía web. Bueno, ese modelo ahora lo conocemos todos, digamos, porque si yo preguntara sobre ese producto nuevo a salir, me respondería, porque esa información ya forma parte. Lo que sí hace ChatGPT es que si yo lo utilizo mediante la web, empiezo a alimentarlo y todo lo que yo le pregunto, yo todo lo que copio y pego para que él me haga un resumen, eso pasa a formar parte de la información de ChatGPT. Por eso si vos le preguntás por el resultado del Mundial, ¿sí? Del año pasado, capaz que te dicen, no tengo datos del Mundial, pero si le vas haciendo preguntitas, te lo da porque hay notas que compartieron. Con la privacidad de los datos
también. Hablando de los sesgos que vos comentabas y que es una preocupación, es verdad, pero tenemos dos tipos de sesgos. Tenemos el sesgo algorítmico y tenemos el sesgo por conformación del equipo de trabajo que va a desarrollar los modelos. Hoy, el algoritmo puede haber estado mal alimentado en sus datos por historia, porque lo alimento en forma errónea. Entonces, si yo lo alimento con los datos históricos de evaluación de riesgo crediticia de un país en particular, el modelo hoy me podría estar siendo un modelo medio este, racista, ¿sí? Porque automáticamente me dicen, todos estos usuarios son malos pagadores, se les niega el crédito. Este es un sesgo por algorítmico, porque fue mal alimentado por los datos, el algoritmo estaba mal desarrollado, no fue controlado, los algoritmos deben estar controlándose la accuracy y ver cómo responden. Tenemos sesgos algorítmicos, pero también puedo tener sesgos de conformación. Yo estoy creando modelos, ¿no? Para hacer una evaluación crediticia sobre un producto en particular. Y voy a un caso práctico, y lo estoy haciendo en el centro neurálgico, en el headquarter del banco, ¿sí? Donde culturalmente somos bastante parecidos, ¿no? No nos faltan algunas cosas. Entonces, los recursos humanos que participan en la conformación de ese equipo que va a empezar a generar el algoritmo, también tiene algún sesgo, porque dejamos de ver algunas cosas que para nosotros son normales y que si vamos al norte de mi país o de tu país, nos vamos a encontrar que hay algunas cosas que nosotros tenemos acá y los vemos diariamente y son para nosotros normales que para ellos no. Entonces, automáticamente, cuando yo voy generando un algoritmo, el equipo conformado ya tiene sesgo, ¿sí? Y eso también hay que tenerlos en cuenta. Tienen que ser sumamente multisectoriales, geográficamente bien conformados y hay que prestarle mucha atención. Y después otro tema, la transparencia del algoritmo y la explicabilidad del algoritmo, que yo lo pueda seguir el algoritmo, ¿no? Yo puedo entrar al algoritmo, ver cómo va dándole ponderación a cada una de las variables, cómo obtiene el resultado. E incluso podríamos hablar, tenemos una ISO que podríamos empezar a utilizar en las empresas, ¿sí? La ISO, la 22.989 del 2020, ¿sí? Que es para sistemas y software de inteligencia artificial, tiene todo el control de transparencia y explicabilidad, que es muy importante. Y obviamente la ética y la responsabilidad, ¿no? El respeto por la dignidad humana, la justicia, que sea sostenible el modelo, que es un modelo también verde. Bueno, hay un montón de cosas que son muy interesantes a tener en cuenta, y también tenés otra ISO, la 23.894. Es otra ISO muy interesante que podríamos estar utilizando, ¿sí? O tenés modelos de la Unión Europea, o tenés temas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿sí? La OECD. El Foro Económico Mundial también tiene algunas líneas muy interesantes como para poder tener nuestros modelos éticos y responsables. No sé si me fui... No, está perfecto. Está perfecto. Hoy estamos con Diego San Esteban, Business Developer, Director de N5, en vivo y en directo desde la ciudad de Buenos Aires. Muy interesante lo que hemos conversado hasta ahora. Nos vamos a ir a una pausa comercial, Diego, y a la vuelta ya nos metemos de lleno en la industria financiera y la relación que tiene hoy día con ChatGPT y la que podría llegar a tener hacia adelante, el futuro de la banca también, como se titula otro de tus libros. Nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com.